Eh, Continuando con nuestro tema, propiamente un análisis de caso, hemos visto que una teoría del caso debe de tener un elemento fáctico, los elementos de hecho. ¿Qué hechos? Recuerden ustedes aquí, esto es muy importante, por favor. Miren, acuérdense. Cuando estoy construyendo una teoría del caso, lo primero que tengo que analizar es que mis hechos deben de tener varias características. Lo primero que tenemos que establecer tiene que ser la relevancia. ¿Se acuerdan que en la clase de lunes les preguntaba, bueno, es que ese hecho que me dice usted es relevante, en este caso para el ámbito penal? Es decir, lo podemos plantear incluso como pregunta, ¿no? A ver, yo soy el fiscal, la fiscal, y tengo que realizar una imputación. Ayúdenme con sus camaritas, por favor. No, ahora nadie me ha prendido la cámara. Entonces, si yo tengo que realizar una imputación, ustedes ya vieron que en la carpeta vamos a tener múltiples hechos. ¿Concuerdan conmigo, Camila, Iván, Arisbet? Entonces, bueno, pero pregunto, todos esos hechos se vuelven relevantes para el ámbito penal? Veamos, no estoy diciendo que no sean importantes. Mi tema será, ¿son relevantes o no? Mi primer pregunta para mi teoría del caso. Todavía estoy delimitando hechos, ¿queda claro? Vamos a establecer hoy también la tipología de los hechos. Y van a ver ustedes qué importantes son porque les van a servir para plantear sus casos. Entonces ahorita de momento, bueno, ¿son relevantes o no? La clase de el miércoles, ¿qué compañera fue la que amablemente nos decía que, que si el papá del sujeto activo tenía cierto cargo era relevante o no? ¿Está por aquí? Sí, Viene, bien, Vianey. ok. Sí, Pregunto, pero pregunto, ¿eso tendrá relevancia tengo mi cámara, jurídica? tengo mi internet. Ay, discúlpame, Vianey, te escuché entrecortada, ¿me puedes repetir? Sí, le decía que es que mi internet pues, está un poco lento, entonces si prendo la cámara se me traba mucho usted, entonces por eso no la tengo prendida. No se preocupe, lo entiendo perfectamente, pero bueno, para que tengamos comunicación, ¿me repites tu aportación? Sí, le había preguntado Ajá, que si el papá no dijera el nombre de su hijo, que es el imputado, era algún tipo de, o sea, tenía algún tipo de importancia en el caso solamente del hijo. ok, pero otra vez, acuérdense, cuando yo planteo una teoría del caso, marco un objetivo. En este caso, lo que vamos a hacer es imputar a Juan Pérez, no recuerdo el nombre del sujeto aquí, y omitamos nombres, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, Juan Pérez, mi función aquí es que lo vinculen a proceso. El papá de Juan Pérez, si cometió otro delito, pues será investigación independiente, ¿no creen?
Entonces hay que ir quitando los hechos que no sean relevantes para mi teoría del caso. Muy bien. En este caso, ¿cuál es el objetivo, Iván, de cuando tú pides una audiencia de vinculación, si eres fiscal? Bueno, una audiencia inicial, perdón. En una audiencia inicial, el objetivo es vincular a proceso al imputado. Punto. ¿Qué quiero? Vincular a proceso. Y para vincular a proceso hay que cubrir dos aspectos fundamentales, de fondo. Ya después veremos forma, pero de fondo, ¿cuáles son? ¿Los recuerda alguien? ¿Viene en la escaleta que les envié? ¿No se acuerdan? Artículo 316, Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ya lo abrieron? ¿Ya abrieron su Código Nacional? ¿Cuáles serán esos elementos o ese farito que tengo que tener de requisito de fondo? ¿Lo tienes a la mano, Camila? Haya formulada la imputación, que se debe otorgar al imputado la oportunidad para declarar. ¿Qué más? Esos son de forma, de fondo. Que se desprendan datos de prueba, Eso, ¿qué qué? que se establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Justamente. Entonces, ¿les puedes repetir la fracción o el inciso, por favor? Es el inciso 3 del artículo 316 del Código de Procedimientos Penales. Ok, yo lo primero que tengo que pensar antes de pararme en una audiencia, ¿qué debe de ser? ¿Qué requisitos pide la ley para que se vincule a proceso, no? Ah, bueno, acuérdense ustedes que somos completamente formalistas en el derecho, entonces hay que cubrir lo que dice la norma. Y de los requisitos que amablemente nos leyó, ¿quién me ayudó? Yo, Omar, Joan Omar. Sí. De ahí encontramos varios requisitos, ¿no? De forma y de fondo. De forma, pues hablamos de momentos procedimentales, que se haya pedido una audiencia inicial, que se le haya dado la oportunidad de declarar, bueno, que se le haya formulado imputación, oportunidad de declarar, bla, 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 bla. Pero eso, si bien tengo que vigilar que se cumpla, pues será el juez el que se encargue de ver. Pero usted como fiscal, su meta ¿qué es? Vincular. Y para vincular, ¿qué necesito? Repetimos otra vez, Joan. Este, que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el Espérame, imputado lo espérame, cometió. espérame. Entonces, primero tengo que señalar un elemento en hechos de relevancia penal que sea de apariencia de un delito. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque Sí. si yo voy a decir que Adrián Polanco estaba lavando su ropa interior el día miércoles, ¿eso es un delito? No. No, no tiene relevancia penal. Entonces, señalar hechos de relevancia penal. Regreso al ejemplo que nos decía Vianey. Que el padre del sujeto activo del delito haya realizado actos para ocultar la comisión del hecho ilícito o de la participación de su hijo en un hecho ilícito, ¿podrá tener relevancia penal? Puede ser que sí, ¿no creen? Se puede convertir en Sí, sí la cómplice, tiene. podría ser, pero tengo que establecer una teoría del caso distinta, ¿no? ¿Será distinto el delito? A lo mejor sí, encubrimiento, a lo mejor no, como platiqué el día de ayer. Bueno, miércoles, perdón. Entonces,
Pero dense cuenta que ya ahí es otra hipótesis y usted se va a complicar su vida si va a ir a aventar 8 delitos a la vez, ¿no creen? Entonces, ¿qué recomendación doy? En la teoría del caso, enfoquémonos en un hecho, el relevante. En este caso, creo que ya todos hemos fijado el hecho relevante, ¿no? El abuso. Bueno, con apariencia de abuso. ¿Queda claro? Entonces, un hecho relevante. Ahora, tengo que señalar una hipótesis normativa fáctica. Después tengo que señalar datos de prueba. Es decir, cuáles son los elementos que tengo para justificar mi dicho. ¿Qué es lo que vamos a platicar hoy? ¿Están de acuerdo? Y después, el último elemento, como ya nos lo indicó, bueno, fundamental elemento es que de los datos de prueba y de los hechos señalados se desprenda la participación del sujeto al que estoy imputando. Y créanme que eso es lo más difícil que hay. Hay ocasiones que no ponemos en duda que se cometió un ilícito. ¿Están de acuerdo? Ahí está el muerto, lo estoy viendo. Está tirado frente a mí. ¿Pero quién lo mató? Y ahí es donde se pone complicado. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, en la teoría del caso que yo me imaginé para ser defensor, porque ayúdame, Iván, ¿a ti qué te gusta jugar? ¿Fútbol, dominó, ajedrez, baraja? ¿Qué te gusta? Fútbol americano. Fútbol americano. Nunca lo he jugado, soy neófito al respecto, pero entiendo que es un juego de mucha estrategia, ¿no? Sí, sí se necesita un plan de juego antes de iniciar. Aquí es exactamente lo mismo, Iván. Les decía que Calamandrei tiene un libro muy bonito, un ensayo cortito que se llama El proceso como juego. Y realiza una analogía como la estoy haciendo yo. Ya les enviaré para que si ustedes son tan amables lo puedan leer. Pero piensa esto, Iván. Tú antes de enfrentarte al equipo rival, ¿te imaginas cómo te va a intentar atacar? ¿Tú qué juegas, de defensa o de ataque? De defensa. Ok, más a mi favor, ¿no? Entonces tratas de imaginarte por dónde van a intentar llegar, brincarte, etcétera. Sí, Incluso tratas de estudiar, ¿no? Ah, bueno, este jugador, no sé, el símil, ¿cómo se diga? Ala, central, delantero. Este jugador, pues, siempre recorta por acá, entonces cuando me intente hacer esa jugada, lo voy a atacar por este lado. ¿Es así? sí, 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 sí. Aquí es exactamente lo mismo. Si usted se da cuenta, en la escaleta que les presenté, yo me imagino cómo me va a intentar atacar la fiscalía. Lo que pone en mi escaleta, ustedes se van a dar cuenta que no ocurrió todo en la audiencia que ya vieron, ¿o sí? No me atacó con toda la batería que yo me imaginé. Y eso es bueno. O a veces no. Ya va a depender. ¿Sí me explicó? Yo me imaginé que iban a venir con un concurso de delitos, que me iban a achacar diversas agravantes. Y ustedes se dan cuenta, la imputación fue mucho más sencilla. Entonces, yo tenía que ir preparado para todo. Ah, ¿me vas a atacar por abuso sexual? Voy preparado. ¿Me vas a atacar por violencia contra menor? Voy preparado. ¿Vas a señalar la agravante de que el abuso fue contra un menor de edad con violencia física o moral? Porque ya ven que hay un momento donde en la declaración se señala, es que me pellizcaba y me... no recuerdo qué más.
Pues violencia física, ¿no? Ah, pero también señala el menor y es enfático en decir, es que me amenazó de muerte, que si decía algo, y ustedes saben como abogados que eso se llama violencia moral o psicológica. Y tiene relevancia, claro, porque aumenta en una mitad la pena. Entonces, todo esto tenemos que darlo. Por eso les decía, miren, tienen que hacer el hecho relevante. Después, ¿qué más tengo que preguntarme, no? Respecto del hecho. Este hecho, si bien es relevante en el campo penal, lo primero que tengo que pensar es su planteamiento para mí, o bueno, si es nuclear para mi hipótesis. En el caso concreto, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué delito van a ir a imputar ustedes? Por abuso sexual. Abuso sexual. Entonces, ¿cuál es el hecho nuclear? Tengo que identificar mi hecho nuclear para mi hipótesis. ¿Cuál será? O sea, ¿qué es lo que le da forma a todo? ¿Estás hablando, Camila? Es que creo que tienes apagado el micrófono. Ah, sí, lo bueno que lo tocó, ¿no? Al menor en sus genitales y el ruido que hizo. Pero no es que lo tocó. Necesita otra característica, ¿no? Ya me encontraron si el código establece o no qué se entiende por un acto sexual. ¿O no lo han buscado? Porque tiene mucha relevancia, ¿no? O sea, cualquier tocamiento en nuestros órganos genitales o sexuales eh, se vuelve un acto sexual. ¿Qué piensan? ¿Qué dice la ley o qué harían? Dime, Osvaldo. Dime. Bueno, le iba a comentar que pues no cualquier tocamiento, porque por ejemplo, si se acude con un doctor que tenga que revisar precisamente los genitales, pues no sería pues es un delito, sino ahora sí que el fin, que en este caso sería que el maestro agarró con su mano el pene de su alumno y pues hacía ruidos como pues enfocado hacia lo sexual. Ok, pero regreso a la pregunta. ¿Normativamente está establecido qué se entiende por un acto sexual? Yo ya lo encontré, profesor. Muy bien. Sí, en el 176 dice que es cualquier acción dolosa sin sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Muy bien. La ley señala que es un acto sexual. ¿Puedes repetir la porción normativa, Vianey, para que el resto de los compañeros lo tengan a la mano? Este es el 176 del Artículos, Código. artículo El, 176, del capítulo Código Penal, Ciudad de México. ¿Estamos? Ok, ahora, de esta descripción hay que ver si mi hecho encuadra ahí. Pero este es el hecho nuclear, ¿concuerdan? Porque decía, ¿qué le da el contenido sexual a nuestro hecho? Creo que Osvaldo nos ha señalado, ¿no? ¿Cuál sería el contenido sexual? ¿Cuál? Los ruidos que hizo como imitando gemidos. Exactamente, ¿no, Camila?
Porque en un inicio tú me dices, es que le sujetó el pene y los testículos fuertemente. Y yo le decía, bueno, es que eso puede ser lesiones, ¿no? Puede ser una agresión. No sé si ahora se haga. Cuando yo era niño, entre muchachos jugaban y se agarraban diciendo, dime 5 marcas de cigarro, y se apretaban hasta que dijera 5 marcas de cigarro. ¿Todavía se hace o ya no? Dice Camila, maestro, ¿qué pasa con usted? ¿Ya no se hace eso, Iván? Sí, todavía. Ahí está. ¿Y a poco eso es un acto de contenido sexual? ¿Sí me explicó? Ahora, obviamente, estoy hablando de eso entre compañeros, entre niños, entre pues, hasta jóvenes de secundaria posiblemente, ¿no? Un docente obviamente no puede andar jugando, dime 5 marcas de cigarros con un niño de 10 años. Pero lo que me interesa es que ustedes prevean, vamos al mismo juego. Ahora, Camila, si tú vas a ser fiscal, ¿no tienes que prever qué va a hacer el defensor para tirar tu imputación? ¿Y no crees que lo primero que va a decir, si tú nada más señalas, le tocó, le apretó fuertemente pene y testículos, te van a contestar alguna locura como la que estoy diciendo? Sí, Entonces, esta regla de anticiparnos juega para ambas canchas. ¿Queda claro? Usted, al construir su imputación, tiene que hacer lo mismo que hice en mi escaleta, anticiparse a todo lo que nos pueda decir el defensor. Muy bien. Entonces, ya tenemos este hecho nuclear. Después vamos a tener hechos que puedan ser de tiempo. ¿Cuándo pasó? El día tal a tal hora. Si no me dan eso, lo mismo va a pasar, su asunto no va a prosperar. Después tendremos del lugar. Después tendremos de ocasión. Acuérdense, esto es aplicable para todo caso. Toda teoría del caso, usted tiene que tener estos elementos. Ya después veremos lo que hace el defensor. Muy bien. Entonces, mi hecho nuclear tiene a su vez estos hechos, digamos, circunstanciales. Y aquí, ayúdenme, díganme tiempo. ¿Qué día ocurrió y a qué hora? El 7 de marzo del 2023 a las 12 horas. Ok, esto es muy importante. Habrá que ver si el menor dijo esto ocurrió en mi escuela. Habrá que ver si el 7 de marzo era día hábil escolar. Bote pronto me parece que sí, ¿no? Pero bueno, yo lo revisaría en un calendario. Después dijo a las 12 horas. Ok. Y les pregunto a ustedes, a Elizabeth, ¿recuerda usted de acá a qué horas era su clase del menor? No, profe, no lo recuerdo. Ok, gracias. Camila, ¿usted recuerda? de 10:30 a 11:30. Y a Elizabeth, ¿habrá importancia en este pequeño detalle? Sí, ¿no? Porque, pues, para saber si se encontraba en la misma clase del profe. ¿Y qué señaló el menor, recuerda? Dígame, maestro, por Dios. ¿Cómo cree que me voy a andar con todos esos pinches detalles?
A ver, ¿quién se acuerda? Dime bien ahí. Yo me acuerdo que había dicho que terminando la clase hicieron una fila y que el niño era el último en salir. Y creo que usted lo dijo en la audiencia, ¿no? Que habían 30 minutos que no había como una, que no se sabía qué había pasado en esos 30 minutos, como que no tenía sentido el hecho del tiempo. Ok, entonces esto resulta importante. Si usted está planteando su teoría del caso, ¿no tendría que analizar esto? ¿Qué opina usted? El menor dice, terminó mi clase. Mi clase es de 10:30 a 11:30. Empiezan a salir todos mis compañeros y yo me voy. Me encamino a la puerta y ahí es cuando ocurre el hecho. Y esto fue a las 12 horas. Entonces, el menor se tardó 30 minutos en caminar del fondo del salón a la puerta. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia del tiempo? Lo mismo ocurre con el lugar. ¿Recuerdan el lugar? ¿Alguien que me ayude con el lugar? Sí, era un salón con ventanales. Bueno, eh, pero eso ya se están ustedes dejando influenciar por las locuras que yo dije. No, no se vayan a lo que yo dije, porque yo también puedo mentir. ¿Está de acuerdo? ¿A sí. usted le consta que el salón tiene ventanales, Iván? No, la verdad sí, solo lo fue por la audiencia de ayer que me quedé con esa idea. Yo tampoco lo sé. Yo nunca he ido a la escuela. Sí me explicó, pero no, ahorita no se mete usted a ello. Eso cuando sea defensor. Como fiscal, ¿es importante el salón? Bueno, perfecto, un salón así, así asado, con tales características. Después, ocasión. Tiene que darse una ocasión. En este caso, estos tipos de delito, como ustedes saben, son delitos de realización oculta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, hay que analizar si las circunstancias que me señalan de que a mediodía, en un cambio de hora, donde normalmente hay muchas personas moviéndose, se puede dar verosímilmente la comisión de este hecho. Ahora, es de realización oculta en la mayoría de los casos, ¿concuerdan conmigo? Los delitos sexuales, pero hay delitos de naturaleza sexual, como los que ocurren en el metro, en el transporte público todos los días, que se hacen a la vista de todos, ¿no? ¿Qué delito sería? Un frotamiento sin ánimo de llegar a la cópula de naturaleza sexual. ¿Cómo se llama? O ya no se acuerda. ¿Cuál, Eduardo? ¿Tocamiento? No. Bueno, sí, pero el tipo penal. Ah, No, no saben cómo se llama. O sea, si algún día les pasa algo en el transporte público, ¿no saben qué? ¿Tienen que ir a querellarse? Dice Iván, maestro, por Dios, ni que yo sea abogado, ¿cómo voy a saber esas cosas? Bueno, ojalá nunca un familiar de ustedes necesite su apoyo porque los silencios a los que se va a enfrentar van a ser maravillosos. Bueno, en lo que lo investigan, ese es un ejemplo de delito que se hace a la vista de todos, ¿no? Pero de realización oculta. Entonces, no nos vayamos con la idea de que por el hecho que yo estoy señalando para defender a mi cliente ciertas circunstancias, afecte a su teoría del caso. Muy bien. Entonces usted, tiempo, lugar y ocasión. A mí me parece que se da la ocasión en el momento en que el menor refiere que se quedó solo con su maestro. ¿No? Y ahí podría caber la realización oculta. ¿Sí me explicó? Entonces, ustedes tienen que plantearlo así. Muy bien. Siguiente hecho importante.
tenemos que hablar, bueno, de los aspectos relativos a los agravantes o atenuantes de la pena. Estamos, se agrava o se atenúa la posible pena que voy a solicitar. Pero es importantísimo que yo, al momento de plantear mi imputación, se lo indique al juzgador. Si no, mi teoría del caso no sirve. ¿Queda claro? En el caso concreto, ¿hay agravantes o atenuantes? En la teoría del caso que estamos planteando, que estamos estudiando. Es un agravante, sí podría ser que es menor de edad. Sí. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿Pero sería agravante o hay tipo penal específico? Hasta donde recuerdo el tipo penal señala, ¿no? Cuando el abuso se realiza en menor de 18 años. A ver, ¿qué artículo es? ¿Qué artículo es el que imputarían ustedes? 181 bis. Muy bien. ¿Y qué dice? ¿Me pueden leer el tipo penal? Sí, al que realice cópula con una persona, no sé, no. No, no me aparece. Sí, ya, perdón. Al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 18 años. Ese, ahí Iván, pues ya establece que es menor el sujeto pasivo del delito. Pero ¿dónde vendría el agravante? ¿Seguimos leyendo, por favor? Mm. En el párrafo de abajo, al que acose sexualmente a un menor de 18 años con la amenaza de causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión. Pero ahí señaló acose. Mm, ¿Y será lo mismo acose que abuse? no. Entonces tendríamos que buscar otra hipótesis. Mm. En la parte de abajo, ¿no? A Si ver, se ejercerá violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán a la mitad, a una mitad. ok. ¿En el caso concreto existió violencia física? Sí. ¿En qué consistía la violencia física? En pellizcarlo, patearlo. ¿Pero las patadas y los pellizcos fueron antes del abuso o ya fueron posteriores? Porque divide en dos momentos, ¿no? Pero el menor señala varias ocasiones. ¿Qué le dijo este sujeto, el sujeto activo al menor, una vez que cometió el hecho? que si decía algo lo iba a reprobar e iba a matar a su mamá Ok, ahí tenemos violencia de qué naturaleza. psicológica. Ajá, psicológica o moral. ¿Y qué más pasó, Iván, cuando se lo lleva al baño? Para que el niño no pudiese comunicarse con la otra maestra que refieren que estaba ahí. Ah, sí, lo llevaba apretando con fuerza de los brazos. Entonces ahí tenemos dos tipos de violencia, ¿no? Bueno, ahí podría ser un agravante. Ya después vemos qué pasó, pero usted tendrá que ir preparado con ello. Yo plantearía mi teoría del caso con ese agravante, porque la pena se aumenta en cuánto, Camila? ¿Una mitad? Muy Sí, bien.
¿Y habrá otra agravante que sea de relevancia? Yo encontré otra en la fracción Cuarta. cuarta que dice por quienes tengan contacto con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación o superioridad. Entonces ahí tenemos un segundo elemento y creo que este es más fácil de acreditar, ¿no cree? Que este sujeto era docente. Ahora, usted tiene que ir a hacer su, digamos, su checklist. A ver qué hechos tengo, qué agravantes y demás. Porque después tenemos que venirnos al siguiente aspecto, que son los datos de prueba, las diligencias de investigación que se hicieron. ¿Se queda claro? Entonces aquí habría dos agravantes. ¿Y en cuánto se agrava esta que acabas de indicar, Iván? Igualmente la mitad de la pena. ¿En la mitad o en 2/3 partes? No, perdón, es en 2/3 partes, 2/3 partes. Ok. Entonces aquí tenemos, pues que ya la pena se va a poner interesante, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo este aspecto para vincular. Tengo que analizar si hay agravantes, si hay excluyentes, si hay cuestiones por el estilo. Ahora, otro aspecto que debemos de tomar, y entonces se dan cuenta cómo nuestra teoría del caso no es únicamente ir a contar un chisme. Tenemos que contar el chisme, pero contarlo bien. Porque ¿qué más necesitamos? Piense usted lo siguiente. Hay que establecer, también en mi teoría del caso, la legitimación activa en la causa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién puede iniciar un procedimiento penal? Y así ustedes saben que hay delitos que se persiguen por querella y delitos que se persiguen de oficio. ¿El delito en cuestión se persigue de querella o se persigue de oficio? No sé, maestro, también usted todo quiere que uno sepa antes de pararse en una audiencia. A ver, ¿qué piensan? Es menor de edad, ahí les debiese de dar alguna pista. Cuando hablo de legitimación es justo ello, ¿no? ¿Quién puede iniciar mi proceso? ¿La persona que inició el proceso es representante legal de la víctima? Y si lo es, ¿cómo acreditó dicha representación? ¿Por qué? Porque si no, la defensa se va a ir contra ustedes en ese aspecto, ¿no? Imagínense que les hiciera valer eso y usted fuese el acusador y nada más se me quedase viendo así como que, no, pues quién sabe, maestro, pues no sé si es de querella o de denuncia o de lo que sea. Bueno, esto lo tienen que ir analizando. Y el último elemento para la teoría del caso debe de ser el relacionado, me lo voy a poner acá porque ya no me cabe abajo, con la prescripción, bueno, la no prescripción en este caso, o el término, mejor dicho,
el término para la prescripción de la pretensión punitiva. Es decir, la ley establece un plazo para que yo pueda investigar y presentar una imputación. O les pregunto, ¿serás infinito? ¿Me podrán venir a plantear una acusación, una imputación de un delito que cometí hace 30 años? Habrá que analizarlo. ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Aquí, ¿cuándo comienza? Bueno, primero que nada, ¿cuál es el plazo de la prescripción? ¿Y dónde van a sacar eso? ¿En qué ley? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. No, En el Código Penal, ¿no? exacto, el Código Penal, en este caso de la Ciudad de México, establece un apartado de prescripción. Pues, ¿qué no les enseñaron eso en teoría del delito? Ok. Y ahí vienen unas reglas para realizar el cómputo que tienen que tener ustedes. En el caso concreto me parece que, bueno, bote pronto no hay prescripción alguna porque se está señalando hechos del año 2023. Entonces, parece que no hay problema. Muy bien, entonces no ha pasado ni un año. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque les daré otro ejemplo donde existen imputaciones respecto de hechos que ocurrieron hace 20 años. Y entonces aquí tienen ustedes que tener mucho cuidado para analizar si su delito es instantáneo o permanente. Permanente o continuado. ¿Qué quiere decir un delito instantáneo? Aquel que se consuma en el momento mismo que se realiza. Continuado, aquel que sus efectos trascienden en el tiempo y es hasta que se da la ocasión de que se deja de lesionar un bien jurídico tutelado con estas acciones u omisiones. Doy ejemplo. El secuestro es un delito permanente. Durante todo el tiempo que te privan de tu libertad, se te está violando, se te está lastimando un bien jurídico tutelado, ¿no creen? El delito de incumplimiento a la obligación alimentaria. Pues, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo se consuma? Pues hasta que pagues, ¿o no? Hasta que cumplas con tu obligación de cualquiera de las formas que establezca la ley. Entonces, el delito en concreto que estamos estudiando es de realización continua o instantánea. ¿Mande? Instantánea, ¿no? Instantánea. Y entonces esto me va a servir para realizar mi cómputo. Pero siempre usted tiene que llevar esto en la cabeza, porque si no, le pueden tirar todo un proceso si ya está prescrito. Ahí vienen causales de interrupción y usted tendrá que señalar cuándo se interrumpe, cuándo no, ta. Muy bien. Entonces, fíjense, todos estos son los hechos que debemos de tomar en cuenta para pararnos a hacer una imputación. Son bastantes, ¿no? Ahora, analicemos nuestros... disculpen, ¿me puedo borrar este cuadrito? ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Ahora, hablemos de los datos de prueba que tengo para sostener mi imputación. Recuerden que los datos de prueba no se desahogan ante el juez, únicamente los refiero.
Pero ¿qué características deben de tener mis datos de prueba? Piensen esto. Ser suficientes, idóneos y pertinentes. Exacto, ¿y faltó algo? ¿Quién me habló? Camila. ¿De dónde sacó usted esa información? De mis clases pasadas. Eso, maravilloso. ¿Me lo dice despacito? ¿Idóneos, me dijo? Suficientes y pertinentes. Idóneos. B. Suficientes. Y C. Pertinentes. Y le decía yo, falta algo. ¿Qué será? ¿Cuál será otro requisito? ¿Podría ser relevantes? Bueno, me parece que con la idoneidad y la suficiencia hablamos de esos dos aspectos. Pero uno muy, muy, muy importante. A ver, piense usted que la prueba es idónea, es suficiente y es pertinente, pero se obtuvo con violación a los derechos humanos. ¿La puede usar? ¿Cómo se llama ese requisito? Eduardo, ¿me hablas? Que no legítimo. Por ahí también empieza con le. ¿Y Manol? Ahí va a decir lícita. Lícita o legal. Todo dato de prueba deberá de ser, o todo dato de prueba y en su momento prueba tendrá que ser lícita, es decir, obtenida conforme a las reglas que marque el código. ¿Queda claro? Porque si no, aunque tengamos y reunamos todo, ya después hablaré de los criterios que atenúan un poquito el principio de legalidad de nuestro país. Pero bueno, en este momento usted métase esto a la idea. Entonces, ya teniendo en cuenta que la prueba tiene que ser idónea, pertinente, suficiente y además de ser lícita, ¿qué elementos probatorios encontraron ustedes? ¿Quién me quiere decir? ¿Usted, Imanol? ¿O Carmen o alguien más? Yo quiero intentar. A ver, dime, Vianney. Bueno, no sé si es que por la audiencia ya como que me confundí un poquito, pero según yo el hecho de que se haya hecho un peritaje psicológico al niño fue un elemento de prueba válido, pero creo que usted había dicho que no era porque realmente era algo como que la perito no entrevistó directamente al niño, ¿no? Sino que ella tomó una entrevista que se le había hecho por parte del Ministerio Público para, para comprobar la forma de actuar del niño ante al imputado. Ok, bueno, ahorita establezcamos nada más una lista de los medios probatorios, ¿no? Y ya después nos debatimos lo que yo dije. Reitero, a ver, ¿cuál es mi postura ahí? Defensor. ¿Qué tengo que decir? Que está mal. ¿Sí o no? Si yo estuviese en la otra esquina y fuese acusador o asesor jurídico, mi escaleta sería completamente distinta, ¿no creen? No se contaminen con lo que yo digo, porque yo tengo un objetivo y un interés. ¿Estamos? Esto me pasaba recién en un juzgado, en una audiencia donde una jueza me explicaba y me decía todo lo maravilloso que era un sistema y que ahora en los sistemas, y que el principio de verdad y que no sé qué y que bla, bla, bla. Y me decía, y las partes tienen que ayudar a que la jueza encuentre la verdad. Y yo lo primero que le dije, discúlpeme, yo no vengo aquí
ayudarle a encontrar la verdad. Yo vengo a defender los intereses de mi cliente, ¿no creen? Nunca me ha contratado un cliente para decirme, abogado, quiero que encuentre la verdad. Entonces, tenemos posturas, no se vayan con lo que yo digo. ¿Estamos? Pero, primer elemento, bueno, o primer dato que a mí me parece completamente acertado, ¿cuál es? Un dictamen psicológico. ¿Qué más? En la carpeta de investigación también bueno, están enlistadas las pruebas del Ministerio Público y está también la entrevista de la denunciante, o sea, bueno, con iniciales F y GH, En este caso entiendo, bueno, lo de la tutora. la tutora del menor. Luego, ¿qué otro? Dice dictamen en materia de medicina. Pero te estás, otra vez, Iván, te estás influenciando con lo que ya puso ahí otro abogado. Aquí usted cree su teoría del caso, pero bueno, ya después vemos si todas son válidas, todas no son válidas. ¿Qué otro? ¿Me dijiste, perdóname? Dictamen en materia de medicina. Ok. Y te pregunto, ¿y ese dictamen qué idoneidad, suficiencia y pertinencia tiene? Pues me imagino que le hicieron una valoración médica para ver si contaba con lesiones el menor o pruebas del abuso sexual. Y te pregunto, así sin ser médico y experto, ¿los hechos denunciados No, dejarán algún indicio en esta materia? no, era muy difícil que se mostrara alguna prueba en ese dictamen. ¿Por qué? Porque cuando se realizó el dictamen, creo que en agosto, ¿no? Sí, ¿Y los hechos son de qué fecha? de- era de De marzo. marzo, ajá. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses después. ¿Habrá algún indicio? No, ya no. Reitero, analicemos. Ese listado que ponen ahí, pues puede decir misa, pero la relevancia, la idoneidad, la pertinencia, habrá que analizarla. Dime, Imanol, por favor. Ah, sí, con otra prueba. A ver, pero espérame, Ok. espérame. Antes de pasarme a la prueba, dejen explico por qué hay un dictamen de medicina. Recuerde usted, antes siempre que se va a declarar, antes de declarar en cualquier lado, cualquier intervención, se tiene que pasar al médico. Siempre. Para que el médico establezca, por eso viene un dictamen de medicina, si usted está en aptitud de declarar, si viene orientado en tiempo, modo, lugar, circunstancia y demás. Estamos porque piense usted típico caso. Si yo vengo en estado de ebriedad, ¿podré rendir declaración? ¿Y quién es el único que va a determinar si estoy en estado de ebriedad? ¿El Ministerio Público o me tendrá que pasar con un médico? El médico legista, ¿no? Exactamente, entonces de ahí que tú leas que hay un dictamen de medicina, Iván. Pero este dictamen de medicina únicamente es para establecer si el menor está en aptitud de declarar. Pero para nuestra teoría del caso no sirve. No. Ahora piénsalo al revés, que se hubiese declarado sin que lo pasaran al médico. Pues tú como defensor lo atacas, ¿no? Porque es complemento de. Entonces, por eso está ahí, no está a lo loco, tiene una razón de ser. Entonces, pero ahorita analicemos lo que nos sirve para acreditar el hecho. Y perdóneme ahora sí, señor Imanol, le interrumpí. Dígame. No se preocupe, profesor. Pues me parecía pertinente el informe de policía, de la Policía de Investigación. En todo caso, que se investigaron que en primera no había testigos de los hechos, lo cual
si bien podría ser lógico que esto no aporta a nuestra teoría del caso, como vimos en la audiencia y como pues es la naturaleza del delito, al no haber testigos, esto da más peso a la declaración del menor, que es la que es preponderante. Ujú. Y también se investiga acerca de que no hubo videograbaciones para, en todo caso, eh, igual como en el supuesto anterior, dar más peso a la declaración del menor y a su relato de los hechos. Y pues en cualquiera de las dos circunstancias en que no se encontró ni videograbaciones ni testigos, esto no apoya a la defensa y pues creo que para la fiscalía sí nos puede ayudar a darle más sentido al relato Ok, del menor. pero aquí entonces tendremos que analizarlo del siguiente modo. Vuelve verosímil la imputación, perdón, el dicho del menor, ¿no? Ahora, el informe dice, ¿no hay testigos de los hechos cuando ocurrieron o no hay testigos de los hechos en este momento? Pues en la carpeta de investigación dice no se cuenta con testigos de hechos. Y piense usted cómo ocurre en la práctica, ¿no? Va el policía a las 3 de la mañana y dice, pues no hay ningún testigo. Ya les enseñaré ejemplos donde pasa mucho, ¿eh? Porque curiosamente los policías nunca encuentran testigos. Nunca, nunca, ¿eh? Ya les daré otro ejemplo. Pero hay que analizarlo. Ahora, la conexión que realizas referente de que esto nos sirve para apoyar la declaración del menor me parece interesante y habrá que analizarlo, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas, la inspección es importante. ¿Qué otro elemento tenemos? ¿Qué más encontrar? Podría ser el antecedente de lo que había pasado con el niño que había hablado de que él veía conductas del profesor, ¿cómo se dice? Como inadecuadas o sea, con sus compañeras y que la maestra fue a hablar la mamá fue a hablar con el director. ¿Pero eso pasó antes del hecho que estamos imputando o después? Ah, antes, pero no sé si funja como un antecedente. ¿Pero cómo va a ser antecedente si pasa después? Pues era una consecuencia, ¿no? De que su mamá fue y reclamó con el juez y después el maestro seguía acosándolo, ¿no? Bueno, en este caso lo pateaba y le decía groserías. ¿A ese te refieres o a cuál? Sí, que lo pellizcaba Ok, un poquito. pero ¿de dónde sacamos esa información? ¿Qué dato de prueba es? Miren, estos son los datos que me han dado. ¿Qué nos está faltando ahí? Y con base a lo que Manuel nos acaba de decir, me parece que está faltando algo muy, muy, muy importante que es, hasta Imanol dijo, tiene valor preponderante. ¿Qué no me han referido? La Mm, declaración del menor. Ajá, la entrevista al menor. Me parece que entonces eso sería lo que le da origen a todo esto, ¿no? La declaración de la víctima directa. Muy bien, ¿faltará algo más?
otro dato de prueba que nos haga falta. O ya son todos. Les hace falta otro, ¿no? Muy importante. A ver, me hablaron de un agravante. ¿Cuál es el agravante? Dime, Imanol. La de la relación con motivos de docencia. Entonces tendríamos que ver la prueba que relacione esta posición del imputado ¿Y cuál respecto a es? la víctima. Me Viene. parece que A ver, dime. información remitida por la Fundación Mier y Pesado, Eso consistente mero. en relación. Eso mero. Ahí tenemos entonces un informe. Y el informe respecto de qué, del menor y del docente, ¿no? Sí, de la relación entre estas dos partes. Ajá, pero en el informe lo que la institución señaló, creo que, no recuerdo ahora, voy a inventar, mandó listas de asistencia del grupo tal, porque eso es importantísimo, ¿no? Porque Sí, lo... boletas de evaluación, Exacto, entonces estas cosas. ahí tenemos que el menor sí es alumno, que lo estaban evaluando y que el día, bueno, si está la lista de asistencias que mandaron del día de los hechos, pues quiere decir que el niño estaba presente en el lugar, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Y a su vez también mandaron, creo, ayúdame, Manuel, tú que ya lo identificaste, la credencial del docente, credencial laboral. Sí, profesor. ¿Es gafete de identificación con fotografía al que se refiere? Ah, ok, un gafete y no refiere más, no lo describe. Mm, no, profesor. ¿Y qué más refiere del docente? Del docente dice hoja de registro de datos personales, constancia de preparación personal como pasante de ingeniería y el gafete de identificación. Ok, de preparación. Habría que leer ahí qué dice ese gafete, ¿no? Si dice docente de tal cosa, pues ya. Y bueno, no me acuerdo. ¿Y qué hoja de datos, no? Hoja de registro, escuché más o menos así. Hoja Entonces, de registro de datos personales. de datos personales. Entonces, esto también es importantísimo, ¿concuerdan? ¿Por qué? Porque si vamos a establecer esta agravante, la necesitamos justificar. ¿Queda claro? Ok, profesor, tengo una duda. Dime. Ahorita que mencionó qué debe de decir específicamente pues su gafete o identificación que une al imputado con esta institución, si en vez de decir docente pudiera decir como tipo auxiliar o apoyo, pero eso sería como formalmente, o sea, ese es su designación, pero prácticamente practica la docencia sin estar como designado tal cual. Ahí tendríamos que analizar cómo vas a plantear tu imputación. Por eso es importantísimo. O sea, estoy de acuerdo como tú indicas. A ver, no tiene, porque pensemos, en la escuela vemos muchas personas y no todos estamos ejerciendo una función docente, ¿no? Hubo un caso recién, principios de año, no sé si escucharon, de que existieron múltiples abusos, incluso violaciones en una escuela primaria, o no pusieron atención. Y el sujeto de activo del delito era el encargado de intendencia. En el caso concreto, regresemos a la fracción cuarta que estamos analizando como agravante. ¿Qué nos dice esa fracción cuarta del artículo que leyeron? Dice, por quienes tengan contacto con la víctima por motivos laborales, Uno, docentes. espéreme. Vamos dividiendo.
1, motivos laborales. 2, docente. Docentes, 3, médicos, médicos. 4, domésticos, y 5, religiosos. ¿nada más son 5? ¿O falta Y uno? dice o cualquier otro que implique confianza o subordinación o superioridad. Ok. Aquí, Imanol, tendríamos que analizar. En el caso concreto, tú me dices, bueno, es que este suena que es pasante. Hay que ver si estaba frente a grupo o si realizaba actividad administrativa. Pero si realizaba actividad administrativa, ¿en qué hipótesis de las que acabamos de señalar entraría? Laboral, ¿no? Laboral. ¿Sí me explicó? Pero es importantísimo. Ahora, yo entiendo, maestro, pues es que no hemos visto el contenido del gafete. Pero el tema que ustedes lo van a ver hasta que lleguen a la audiencia. Cuando sean defensores. Cuando son fiscales, pues sí lo conocen. Entonces, nada más sería cuestión de ver en cuál encuadra, Imanol. ¿Sí te despejé la duda? Sí, profesor, pero ahí también tengo más duda en los motivos laborales, Dime. porque esta relación laboral la mantiene con el instituto, más no con la víctima. Sí, pero la relación laboral es una cosa y otra es que por motivos laborales yo tenga contacto, porque lo que señala es que tenga contacto. El ejemplo que daba es el intendente. El intendente tiene contacto con menores de edad por motivos laborales, ¿no es así? Sí. Sí. Y sería agravado. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien, ¿no? Para servirle. Dígame, por favor, ¿hay algún otro dato de prueba que les parezca relevante? No. Me parece que son todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que, por favor, en media cuartilla o en una cuartilla máximo, me hagan su teoría del caso como fiscales, ya con todos los elementos que hemos dado. Y tomando en cuenta lo que pido de los hechos, ya vimos, ¿no? ¿Qué debe de tener un hecho? A, B, C, D, F, G, H, I. Y así como los datos de prueba que tienen disponibles para que me den una clasificación jurídica, donde quiero que me digan, va a ser abuso sexual agravado por fracción A, fracción B, cuarta, párrafo segundo, lo que quieran. ¿Estamos? Ahí mismo, en la clasificación jurídica, no es únicamente que me digan el delito, me tienen que decir la autoría y participación del sujeto activo, ¿no? Él es autor material, mediato, cómplice. En este caso, pues me queda claro que es autor material, ¿no? Eso, si consideran que existe concurso o no de delitos, si el delito es instantáneo continuado, ¿estamos? Y ya vieron ustedes en la audiencia, los que ya vieron la audiencia y las que ya vieron la audiencia, ven que el juez te da 5 minutos para que lo digas, ¿no? ¿Sí vieron cuando se planteó la imputación que es algo rápido? Entonces, no me van a escribir un tratado de 15 páginas. Tiene que ser algo concretito. ¿Queda claro? Dime, Imanol. Sí, profesor, precisamente en este punto que acaba de señalar de la audiencia, noté que el Ministerio Público formuló la imputación basada únicamente en el Código
en los códigos, Ujú, pero vi que su participación usted incluyó jurisprudencia. ujú. Entonces, no sé si por la parte del Ministerio Público también se puedan invocar estos criterios, tanto de la Suprema Corte como pues de tratados internacionales o instrumentos internacionales para apoyar, o eh, se estaría más adecuando a una imputación más breve o resumida, como usted lo acaba de decir. Mi opinión es que debe de ser resumida, digámoslo, concreto, no resumido, concreto, claro y concreto. Ahora, en este caso, yo utilizo o utilicé algunos tesis, jurisprudencias para reforzar mi dicho. En el caso concreto, pues, si no hay necesidad de que usted lo utilice, no lo utilice. Pero pensemos, hay un aspecto ambiguo en mi imputación. Piense usted, el tema, pero creo que la jurisprudencia la tendría que utilizar usted en la solicitud de vinculación, no en la imputación. Aquí en la imputación solo le damos a conocer al juez de qué se va a tratar nuestro caso. Ya en la solicitud de vinculación, tal vez podríamos utilizar una jurisprudencia, una tesis o algo respecto de qué se entiende por acto sexual. ¿Habrá jurisprudencias? Creo que sí, ¿no? Y ahí le va a ayudar a reforzar. Pero ahorita en la imputación, no. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces lo hacemos así. Reitero, quiero que me hagan algo cortito, pero con mucha sustancia. ¿Ya vieron ustedes cuánto tiempo dio el juez? Bueno, el juez no te da tiempo, ¿no? Pero empieza a poner caras, como que se empieza a fastidiar. ¿Sí lo notaron? Y obviamente usted, al estar en su argumento, si ve que el juez ya se está aburriendo, pues inmediatamente tiene que cambiar lo que está diciendo, ¿o no? Regresemos al ejemplo que tenía con Iván. Si yo tengo una estrategia y veo que no está funcionando, la tengo que cambiar, ¿no? O me caso con ella en el partido. Exacto. Lo mismo aquí. Yo llevo mi escaleta, pero mi escaleta no sirvió, pues ni modo. Nos vamos por otro lado. Por eso tiene que preparar usted 2 o 3 estrategias. Muy bien. ¿Dudas entonces con esto de la imputación? Porque ya la siguiente nos dedicamos a la defensa. ¿Dudas? ¿Ninguna? Nada más, profesor, ¿esa la tenemos preparada para la siguiente clase nada más o se la enviamos? A mí me gusta, bueno, si fuese tan amable, envíela al WhatsApp para que todos y todas construyamos conocimiento juntos. Y aquí en clase lo platicamos. ¿Sale? Y el lunes ya vemos, ahora sí, platicamos la estrategia de defensa y qué pasó en la audiencia. Estamos, no me quiero meter mucho en eso porque como ahí soy defensor, pues yo estoy contaminado. ¿Concuerdan conmigo? Hay ocasiones que hasta yo me creo mis mentiras. Entonces ahí ustedes, quiero que ustedes me digan qué ven, no lo que yo dije. ¿Estamos? Y ya después les haré valer, les daré los medios de impugnación que se plantearon en el caso concreto. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el panorama de un caso completo. Y como ven, son casos que están vivos. ¿Sale? Entonces, pasen un excelente fin de semana. Nos vemos por acá el día lunes. Hasta luego. Bonito Gracias. fin de semana, Profesor, hasta profesor. Hasta luego. luego. Hasta luego.